vamos a trabajar, ya habíamos hablado durante el taller lo que era el camino ascendente y el camino descendente. Para quienes no estuvieron en el taller, les comentaba que la escalera que nos conecta con los mundos superiores tiene dos vías, la vida ascendente y la vida descendente. La vida ascendente la hicimos, bueno, y también la descendente la hicimos durante el fin de semana pasado, antes de PESA, en la preparación. Y hoy vamos a trabajar, o desde hoy vamos a trabajar ese camino descendente. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, en el ejercicio de vivir en ese exilio ligeramente voluntario, porque no fue tan voluntario, ellos estaban, digamos que, cortos de alimento y el único sitio donde había alimento en ese momento era en Egipto. Entonces ellos bajan de alguna manera voluntariamente, usando su libre albedrío, a Egipto y allí hacen un recorrido desde el momento en que llegan con Yosef hasta que empiezan a desarrollarse como pueblo. Ellos se desarrollan como pueblo en medio de una aparente esclavitud, y eso lo hablamos también en el taller, lo que tenía que ver con nuestra sumisión a los placeres del mundo físico. Cuando se habla de aquellas, se nombran a aquellas familias o aquellas personas que estuvieron en Egipto, que descendieron a Egipto, se refieren a las almas que vinieron y que son encarnadas en el mundo físico. Cada vez que nosotros nos encarnamos en este nivel de espacio, tiempo, movimiento, estamos supeditados a las leyes de causa y efecto. Al estar en la causa y efecto, entonces empezamos a vivir bajo las consecuencias del estado de juicio, marcado por las características de un nombre de Dios llamado Elohim. Y en los niveles intermedios tenemos la posibilidad de conectar con otro nombre del creador llamado Amonai y el nombre mismo que es el Urkebakei. Y más arriba tenemos otros aspectos que nos ayudan a salir de Egipto, precisamente, que es el Aleph Hei Yud Hei. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en mente eso, entendemos que cuando el alma baja al nivel del mundo físico, tiene la posibilidad de contaminarse con toda la densidad del mundo físico y todas las características de ese mundo físico. Por eso el pueblo de Israel, que representa al ser humano, llega o se supone que debería estar 400 años viviendo en esa experiencia de espacio, tiempo, movimiento. ¿Por qué 400 años? Porque equivale a 10 veces 10, que son las sefirot, 10 sefirot dentro de las 10 sefirot, en cada uno de los mundos de Atzilut, Beria, Yetzirah y Asía. Eso nos da 400 años que debería de darnos el suficiente conocimiento para poder hacer el ejercicio de transmutación y de transmigración de nuestras almas. Pero en el ejercicio, todos nosotros, representados por el pueblo de Israel, pero somos todos nosotros
nos contaminamos con todo el ejercicio de vivir en el mundo físico, en este espacio de alta densidad. Entonces, se llega al nivel 49 de negatividad y en el proceso de vivir esa negatividad, bajando poco a poco en la escalera opuesta, en la escalera espejo que hay hacia abajo, hacemos o cruzamos lo que se llaman las puertas de impureza. Las puertas de impureza son las puertas que conectan con el lado de atrás o la espalda del árbol, lo que llaman la espalda, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la espalda de Seirampín? Porque nosotros somos Seirampín o representamos Seirampín más Malhut. Por consiguiente, las puertas que conectan con la espalda de Serampín aquí en Malhut nos muestran o nos conducen o nos permiten, si queremos, conectar con esos grados de impureza. Nosotros todos los días lo hacemos, o sea que no debemos extrañarnos de eso, es algo de la cotidianidad. Entramos en cada una de esas puertas eh, porque es la manera como entendemos cómo funciona este espacio-tiempo-movimiento. Si un alma encarnada llega al nivel 50 negativo o el 50 hacia abajo, es muy complicado rescatar esa alma y por eso debe morir, o sea, debe desencarnar. Quiere decir que cuando el creador dice que te sacaré de las fosas, se refiere a esos niveles de impureza en los cuales hemos caído en nuestro ejercicio de espacio, tiempo, movimiento. ¿Qué hace el santo bendito sea él? Cuando ve que un alma está a punto de perderse, tiene dos opciones. Una, la rescatan en un proceso de depuración de alma o le permite, de acuerdo con su libre albedrío, desencarnar para ir a pasar por todo el proceso que debe pasar un alma desencarnada de limpieza y depuración, etcétera, para que luego regrese a la fila y vuelva a arrancar aparentemente, pero no necesariamente desde el nivel cero. ¿Ok? ¿Qué hizo el santo bendito sea él? O sea, eso nos lo explica lo que tiene que ver con la salida de Egipto. Quiere decir que Israel representa el alma encarnada en Egipto, que es el mundo físico, y el santo bendito sea él, decide en el momento en que está llegando al nivel 49 de negatividad, sacarlo por él mismo, ¿sí? Por él mismo, no por la solicitud de Israel. Ya les expliqué, hay dos opciones. Una es por el santo bendito sea él y otra es por el individuo. Por eso un individuo toma la decisión de partir y para eso se inventa muchas cosas. Se inventa una enfermedad, inventa un accidente, incluso el mismo suicidio lo lleva a tomar la decisión de salir de esta encarnación. ¿Ok? Entonces, el santo bendito sea él, antes de que llegue al nivel menos 49 o al 49 de negatividad, lo saca, pero también lo saca antes del tiempo. Quiere decir que lo saca a los 210 años. ¿Qué son 210 años? Es lo que tendría que ver cada 70 años corresponde a una de las partes de nuestro ser.
Entonces tenemos Ruach, Nefesh y Neshama, nos da 210 años. Entonces, rescata a esa parte cuando llega a completado 70, un árbol completo en cada sefirá de Serampín y más Malkut. Eso nos da 70 en cada una de las partes del ser, nos da exactamente 210. Eso es lo que hizo o nos muestra el Creador cuando él interviene y nos rescata. Para poder intervenir en nosotros estamos de acuerdo, sin embargo, no fue nuestra iniciativa salir. ¿Por qué? Porque estamos demasiado inmersos en el mundo físico y en las actitudes del mundo físico. Entonces, el éxodo de Egipto hace o permite o está determinado por una serie de energías especiales que son llamadas fuerzas celestiales especiales que bajan al mundo físico para el rescate. Esas fuerzas están representadas en los nombres sagrados. Por eso les hacía mención de los nombres sagrados en el inicio. Y esos nombres sagrados corresponden entonces con el uso, y eso lo hicimos ayer y antier, de unas codificaciones que nos permiten en la combinación de letras y en la gematría de esas fuerzas encontrar la posibilidad de elevarnos. Eso se hace solamente durante el día de Pesaj. O sea, el 15 de Nisan, las fuerzas bajan y bajan para todos. ¿Okay? Y las que bajaron en ese momento y con las que nos conectamos fueron las de Elohim y las de el Yud-Kei-Vak-Kei. ¿Okay? Entonces usamos esos dos nombres porque son los que están relacionados directamente, uno con el área de rigor y el otro con el área de misericordia. Esos nombres que bajaron tienen el propósito de bloquear las fuerzas de la negatividad y rescatarnos para ponernos en el nivel inicial cuando llegamos acá, o en el que deberíamos de estar cuando llegamos al mundo físico en el momento del nacimiento, que eso equivale a un nivel de 0. Esas fuerzas provienen de los niveles de Abba y de Ima. Por eso ustedes veían durante el ser que nos conectábamos con Abba y con Ima y nos conectábamos con la parte alta de Abba o baja de Abba, la alta de Abba o de Abba de Ima, ¿ok? Que son llamados Mojim. Entonces nos conectamos con esos Mojim. ¿Para qué? Para abrazar, por así decirlo, al Serampín y elevarlo. El Serampín se elevó en el proceso que hicimos en el Seder y subió para llegar al nivel de Jokma y Binah. Y allí se sostuvo durante el Seder. Pero apenas termina, como el día de hoy, apenas termina ya el segundo día de Pesach, entonces lo que hace la fuerza superior es liberarnos para que tengamos la posibilidad de usar nuestro libre albedrío. La promesa que hace el Creador es que en 50 días nos va a entregar, bueno, ya van 2 días, o sea, ya en 40 y tantos días nos van a conectar con el proceso de inmortalidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros en 15 días
vamos a llegar en 50 días, vamos a llegar a un nivel en el cual ya no necesitamos siquiera volver a los procesos de encarnación. Como no regresamos, no necesitamos volver a los procesos de encarnación, significa que estaremos en el nivel de inmortalidad. ¿Ok? Entonces, las fuerzas como tal lograron rescatarnos y dejarnos en el nivel cero. Desde aquí nosotros necesitamos iniciar un proceso donde utilizamos nuestro libre albedrío para poder conectar directamente con esa fuerza de inmortalidad en Shavuot. Debemos hacer el recorrido. Ese recorrido lo hacemos nosotros paso a paso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos yendo de Sefirá en Sefirá. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a trabajar? En el conteo del Omer vamos a tener en cuenta que hay unas potencias, como hablábamos el fin de semana, que están involucradas o incluidas dentro de las esferas de las sefirot. Tenemos 7 sefirot: la sefirá de Gesed, la de Geburá, la de Tiferet, la de Nexat, la de Hod, la de Yesod y la de Malkut. ¿Sí? Y en el ejercicio de recorrer esas esferas, debemos entrar a cada una de las potencias correspondientes y equivalentes a esa sefirot. Quiere decir que vamos a tener también 7 potencias desde Gesed hasta Malhut en Gesed, 7 potencias desde Gesed hasta Malhut en Geburah y así sucesivamente. Este recorrido nos lleva a o nos da la posibilidad de recorrer o de cruzar las 49 puertas de negatividad que corresponden con la cara de sombra del árbol. Eso significa que cada una de las sefirot, en cada una de sus potencias, tiene 2 puertas: la puerta de la luz y la puerta de la sombra. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de cruzar una de las 2 puertas y podemos cruzar la de la luz impulsados por el proceso o por lo que tiene que ver con nuestro propósito y de una manera inspirados por nuestra Neshama, o podemos cruzar la de la sombra inspirados por nuestro Nefesh. ¿Por qué por nuestro Nefesh? Porque el Nefesh es el que tiene contacto con el ego y el ego es el que hace el ejercicio de negociar las chispas de luz que nos han entregado para hacer el ejercicio de creación en el mundo físico. Entonces, en el recorrido de el conteo del Homer, lo que hacemos es entrar a cada una de las potencias en cada una de las sefirot para rescatar la chispa de luz que ellos o que el Satán nos ha retenido. Recuerden que hablábamos de los reyes falsos. Los reyes falsos en la lectura de la Torá se refiere a el faraón. Ese faraón que esclaviza a la chispa
a la inteligencia para robar su chispa de luz. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el procedimiento? Ya igual lo trabajamos el fin de semana para quienes no estuvieron en el taller. El procedimiento es el siguiente. Desde Binah baja una inteligencia energía. ¿Eso qué significa? Que hay una inteligencia que tiene dentro una energía. Desde el nivel de la cuántica nos han hablado que información más energía crea la realidad. Entonces, la inteligencia tiene la información y la energía tiene los recursos de formación y manifestación. Como desde Binah tiene que pasar al nivel de Malhut, tiene que llegar al nivel de Malhut, atraviesa el nivel de formación, que es donde están los faraones que representan a un dios, ¿sí? Entonces, en varias ocasiones le he hablado que lo más determinante no es reconocer al faraón, sino identificar al dios que está detrás del faraón y al cual él está sirviendo. En este caso sabemos que es Satán al cual él está sirviendo. Y cuando la inteligencia energía pasa desde el nivel de Binah y atraviesa Dad para entrar a Geset, entonces empieza el recorrido del proceso de formación. En ese recorrido tiene que pasar de la misma manera que pasó, y eso nos lo explica la Torá claramente, cuando Abraham tenía que ir hasta Canaán, o sea, salió de su tierra, tuvo que ir hasta Canaán y pasó por los diferentes reinos y apareció un faraón. Resulta que la esposa que representa la energía, porque Abraham representa la inteligencia, tenía que esconderla, tenía que hacer patrañas para evitar que el faraón se apropiara de esa energía. Entonces, en ese proceso o en ese recorrido, la chispa de luz, que es la energía, es atrapada con la inteligencia y es atrapada por uno de las potencias que representan a los faraones de una de esas esferas eh, o emociones, ¿ok? Entonces, en ese sentido tendremos una emoción de la luz y tendremos una emoción de la sombra. Quiere decir que dentro de la emoción de la sombra hay un faraón que tiene unos súbditos que son las potencias, o, digamos, los alcaldes de las ciudades por donde tiene que pasar o los reyes de los reinos por donde tiene que pasar la inteligencia, y dependiendo del buen manejo que le haya dado el ego a esa inteligencia, entonces logra pasar como hizo Abraham, o es atrapado la inteligencia y eh, como lleva la luz, la chispa de luz, entonces ese regente, digamos, del faraón empieza a literalmente ordeñar o a extraer la luz de esa chispa de luz poco a poco para poder sostenerse. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el, eh, el oponente no tiene, o el lado de sombra no tiene luz y necesita robar de nuestra luz. ¿Cuáles son esos faraones de cada una de las sefirot? Entonces, hablábamos que el faraón de la sefirá de Geset es el miedo, el faraón de la eh, de Geburah es la culpa, de la sefirá de Tiferet es
la duda, y así cada una de ellas tiene un faraón, ¿ok? Entonces, cada una de las subdivisiones de ese, en este caso, miedo, eh, conocidos como eh, preocupación, aprensión, temor, miedo, pánico, etcétera. Cada uno de ellos tiene un nivel de poder y se encarga de robar o de secuestrar esa inteligencia. Quiere decir que en cada acto de tu vida que has vivido y has tenido la posibilidad de tener eh, obtener una información determinada, cuando has permitido que esa información esté sesgada por la negatividad, es decir, que no es culpa del otro, o es que eso fue malo, o eso era para hacerme daño, etcétera, etcétera, eso significa que la chispa quedó atrapada y por consiguiente necesita ser rescatada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el conteo del Homer? Es ese proceso donde atravesamos las 49 puertas y vamos una a una rescatando cada chispa que fue secuestrada por la sombra. ¿Ok? ¿Fui claro? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien, fui claro entonces. Supongo porque solo una persona me dijo que sí. Entonces, entramos a la Geburá de Gesed. ¿Qué es la Geburá de Gesed? La Geburá de Gesed es el sitio donde la voluntad individual está bajando de, ¿se acuerdan que el domingo les decía o les hacía la eh, apreciación con respecto a lo que es una voluntad y un deseo? La voluntad está en los niveles superiores y corresponde con la voluntad del creador, o está, si tiene una correspondencia con la voluntad universal. Esa voluntad viene desde el nivel de Keter y allí inicia un proceso a partir del cual llega hasta el nivel de Kokma, donde encuentra las múltiples posibilidades para poder cumplir esa voluntad. Es decir, entra en el mundo de todas las posibilidades para de allí pasar al nivel de Binah, que es el nivel donde se selecciona de todas las posibilidades las que más se aproximen a la correcta manifestación de esa voluntad. Y allí entonces se crean las inteligencias que corresponden con el buen cumplimiento de la voluntad que salió desde Keter. Esas inteligencias que son una información de cómo debería de manifestarse esa voluntad, van cargadas entonces con una energía y un suministro para que puedan realmente eh, ser manifestadas. Entonces, una vez que pasan la cortina, que es el nivel de edad, allí cambia, allí se polarizan, porque no pueden seguir estando en los niveles o manteniendo la vibración de los niveles superiores, por consiguiente, no pueden seguir siendo voluntad y se trasladan a el nivel inferior que corresponde a Seiranpin más Malkun. Ese Seiranpin, entonces, en el nivel de Gesed, que es la primera estación, se cambia el, eh, la voluntad por deseo. Pero hablábamos en el taller que el deseo está dividido también en dos partes. El deseo de después de la cortina de Yesod y el que está en la nivel superior después de Yesod hacia arriba en el mundo intermedio de Yetzirah. Entonces,
en el mundo intermedio de Yatzirá, allí se llama anhelo del alma, porque está relacionado con el deseo profundo del alma que está unido al propósito es un eco del propósito individual. Por consiguiente, tiene todas las características de una voluntad individual, pero reducido por encontrarse en el nivel de Yetzirah. Y en el segundo nivel o abajo, después de haber pasado la cortina de Yesod, se encuentra en Malhut con los deseos del cuerpo, o lo que se llaman los deseos del cuerpo, que deben satisfacer al cuerpo físico, al ego y al nefesh. El deseo del alma entonces va a satisfacer a nuestro ruach y a nuestra neshama. ¿Ok? Entonces, la gran voluntad del creador es dar, es ofrecer, es entregar. La del hombre o la del ser humano es la de recibir. Y lo entendemos por el solo hecho de que sea vasija. Por ser vasija, entonces él tiene un deseo de recibir cuando la voluntad del creador es dar. Por consiguiente, el ejercicio del ser humano dentro de la experiencia de espacio-tiempo-movimiento es imitar al creador. Y en la emulación al creador debe transformar entonces el deseo de recibir y transformarlo en el deseo de dar sin esperar nada a cambio. Eso es Gesed. Gesed nos ofrece la posibilidad de completar ese ejercicio. Por eso es de abajo hacia arriba la última sefirá de el nivel de formación que ya nos va a conectar con los niveles superiores. ¿Ok? Y viniendo de arriba hacia abajo es la primera que se encuentra. Por eso está tan próximo a lo que viene desde arriba, que es el deseo de dar sin esperar nada a cambio. Eso se llama entonces el deseo altruista, mientras que el deseo que tiene el, el nivel de materialidad es deseo egoísta, porque hace referencia al deseo que tiene el ego, que es solamente recibir para sí mismo. Es decir, el ego, por estar en los niveles inferiores, solamente conoce el sentido de recibir, porque Malkut es solamente para recibir. Pero el ego tiene acceso a los niveles intermedios a través de el nefesh. Por eso, el trabajo del ser humano es transformar el deseo del ego, que es el deseo de recibir para sí mismo, y darle una inyección especial del deseo de dar sin esperar nada, que es el deseo altruista, que viene desde los mundos superiores y que es entregado al ego a través del nefesh, porque se lo enseñó el Ruach, que se lo trae a su vez de la Neshama y así sucesivamente. Entonces, en el proceso de rescate del ego, hacemos la transformación, que es el proceso de transmutación en el nivel de Malkut, para elevar el alma y elevar el nefesh y de una vez elevar al ego, que es el proceso de transmigración. ¿Okay? Es básicamente a lo que se refiere el nivel de Gesed. ¿Qué encuentra Gesed cuando llega la energía? Tiene un dilema y es entregar su luz en el servicio, es decir, pasar a la siguiente sefirá o quedarse esclavizado. ¿Quién lo esclaviza? Lo esclaviza el miedo. El miedo utiliza varias
artimañas, porque utiliza a diferentes tipos de regentes para que hagan el ejercicio de esclavización. Uno de ellos es el de la preocupación, que es extremadamente común en todo el ser humano. La preocupación es una de las características del miedo, es un temor al futuro. Luego tenemos otro que es aprensión o precaución, que también es una expresión de miedo. Y tenemos otro nivel que es el temor. Luego tenemos eh, otro más adelante que es miedo. Hay otro que es pánico y hay otro en otro nivel que es terror. ¿Ok? Todos esos son súbditos del miedo. Y el rey falso es el miedo es el rey falso que domina la sefira de Gesed, ¿ok? Esa es la emoción de sombra que domina a Gesed y que la controla. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en el ejercicio, eh, lo que nosotros debemos hacer en el ejercicio es rescatar a esas chispas, ¿ok? Por eso debe recoger, o sea, cuando la chispa de luz sale, escoge cuál es el mejor postor para cumplir su propósito, ¿sí? Y lo que tiene es una gran cantidad de posibilidades traducidas en los regentes de la luz, que son paz, el hacer, o el ejercicio de hacer, eh, el compromiso, el valor, la fuerza, etcétera, que son los que lo acompañan a la siguiente parada, que es Geburá. Si él decide continuar, entonces lo hace a través de los regentes de la luz que acompañan a ese príncipe que es la inteligencia para que vaya a este nivel de Geburá. Ahí en Geburá tiene todas las posibilidades de recibir toda la abundancia que llega desde el universo para mantenerse en el servicio y en el dar. ¿Ok? Eso es Gesed, ya Gesed de eh, la Geburá como tal en general. Y ayer teníamos el ejercicio de Gesed de Gesed. ¿Qué es Gesed de Gesed? Voy a nombrarlo solamente porque ya corresponde al día anterior. Entonces, la primera experiencia que se da en Gesed es precisamente Gesed de Gesed. O sea, la luz debe llegar hasta Gesed en la Sefirá de Gesed. Es como llegar a la ciudad de Gesed dentro del país de Gesed. Allí debe entender el sentido verdadero del dar. O sea, el Gesed de Gesed nos muestra por qué es tan importante dar y el servicio en el dar. Entonces, se pasa desde la simpleza de una voluntad, que es la voluntad de servir, para ir complicándose dentro del deseo que debe lidiar con cada una de las características de la cantidad de oportunidades para cumplir con su propósito de entregar. Ella, como es una inteligencia, necesita verificar dentro qué es lo que va a hacer y cuáles son las posibilidades de entregar. En el escoger las posibilidades es donde aprende a transformar el deseo de recibir para sí mismo, que es el deseo egoísta, en deseo de recibir para dar a los demás, que es el deseo altruista. ¿Qué debe hacer? Debe sobrepasar el dominio del miedo para poder enfrentar todas las posibilidades de ser capturado por ese falso rey que controla el nivel de Gesed en general. ¿Cuál de ellas puede estar?
ya les dije, hay varias opciones de regentes y debes empezar en tu vida a identificar cuál es la que te domina, cuál es la que te controla. ¿Ok? Y en el día de hoy tenemos Geburah de Geset. ¿Qué es Geburah de Geset? Es la posibilidad de recibir, y recibimos por el brazo izquierdo, por el lado izquierdo, que es Geburah, y recibir en abundancia para servir. ¿Ok? Es decir, recibir para dar, que es el ejercicio de tomar desde el nivel de Geburah, que es la columna izquierda, y pasarle a la columna derecha a través del camino que conecta Geset con Geburah. ¿Ok? Recuerden que tenemos tres columnas: la columna derecha, que es la columna del dar o el servicio, y la columna masculina, la del rigor, que es la izquierda o la femenina, y la central, que es la del balance. Sin embargo, en la línea no tenemos la posibilidad de pasar por la columna central tomando como intermedio o como estación una sefirá. Lo hacemos a través de los caminos. Entonces tenemos un camino que conecta el nivel de Geburah con Geset. Ok, ¿qué hacemos entonces hoy? Hoy estamos en la sefirá de Geburah de Geset, que nos muestra cuál es el verdadero sentido del recibir. Es solamente para entregar, para el servicio de dar. Allí entendemos, o sea, en el día de hoy debemos entender que recibimos solamente para dar. ¿A qué se enfrenta el dar? Se encuentra en la culpa. Entonces, la tarea del día de hoy, ¿cuál es? Es revisar cuáles son las culpas que sientes en el dar. Cuando estás dando, ¿qué te sientes culpable? Porque estás dando más de lo que corresponde, porque con eso estás haciéndole daño a la otra persona, porque te estás quedando sin los recursos para ti mismo. ¿Cuáles son tus culpas en el nivel del dar? Es decir, que en el ejercicio del dar, cuando fuiste a recibir, al recibir, pasaste una de las puertas, que es la puerta de el recibir para dar, porque estás en Geburah de Geset. Entonces debes entrar a esa puerta y conectar con la culpa que te generó el dar. Y en muchas ocasiones debiste haber sentido, y ocúpate solamente de este año. No necesitas pensar en nada de los siguientes años hacia atrás. Eso ya está resuelto, eso ya está pagado y ya está establecido en los niveles de karma, o sea, en los de causa-efecto. Así que no te ocupes de lo que hiciste desde Pesach del año pasado hacia atrás, porque eso ya no existe. Eso ya fue resuelto hace un año. Amén. Tienes que fijarte en lo que hiciste desde Pesach del año pasado, o sea, desde el segundo día de Pesach del año pasado hasta ayer, que fue el segundo día de Pesach de este año. Entonces, ¿qué debes fijarte? Debes fijarte cuándo durante este año hiciste algo, entregaste y automáticamente sentiste culpa. Culpa porque no te sentías merecedor para dar. Culpa porque entregaste más de lo que deberías de haber dado. Culpa porque con eso le hiciste daño a la persona que le estabas dando. Culpa
porque gastaste algo que tenías que guardar y en el dar te sobrepasaste. O sea, revisa esas culpas, revisa dónde sentiste culpa en el dar. Y la limitación de esa culpa está en no sentirse merecedor. ¿Ok? Entonces, haz énfasis en eso, donde no te sentías que tenías lo suficiente para dar, donde no te sentías merecedor de dar, merecedor de entregar, merecedor de servir. Revisa con tu pareja, con tu familia, sentiste que no eras suficiente para servir a esa persona. No es que es fulano de tal que es tan estudiado, o es fulano de tal que tiene tanto dinero, o es fulano de tal que es tan amoroso, o es fulano de tal que está por encima de mí y por eso siento culpa, no me siento merecedor de dar y en el dar o en la ausencia del dar sentí culpa por no dar. ¿Ok? Esa debe ser tu tarea en el día de hoy. Si haces correctamente la tarea, es decir, si te centras en identificar en qué momento lo hiciste y reconoces que no era lo correcto, porque ahí le entregaste la fuerza y la inteligencia al oponente al sentir culpa por dar, entonces rescatas la chispa, pero solo la rescatas en el momento en que entiendes el proceso, el momento en que entiendes que tú tienes derecho a dar. ¿Por qué? Porque tienes derecho a recibir. El recibir, tú eres vasija y la vasija está para recibir, pero recibir para dar. Entonces, tienes derecho a recibir abundantemente del universo para transformar ese, eh, ese recibir en el dar. ¿Cómo se transforma? Se transforma a través de la columna derecha. Hay un camino que recorre Gesed y Geburá y los une. Ese camino debe pasar por la columna central. En el momento en que pasa por la columna central, tiene contacto con tu Ruach y el Ruach hace el ejercicio de validar ese dar, validarlo desde el nivel de el merecimiento. Pero si dejas caer la energía, lo hace a través de Yesod. Y en Yesod está el niño, el Nefesh, y el Nefesh está conectado directamente con el ego. Si se conecta con el ego, entonces no va a querer dar y se va a sentir culpable de dar y va a decir, ¿por qué diste si con eso yo tenía que pagar el arriendo? ¿Por qué diste si con eso me iba a comprar unos zapatos nuevos o me iba a ir de fiesta o me iba a ir de vacaciones? Entonces el ego va a reclamar. En el momento del reclamo, allí quedó atrapada la inteligencia que llevaba a entender el sentido de recibir para dar, porque estamos en Geburá de Gesed. Entonces el sentido de recibir para dar, y eso hacía que te sintieras poco merecedor de recibir para dar. ¿Fui claro en el concepto o hay alguna pregunta? Adelante, Sergio. O sea que con cada 7 días estamos pasando por los regentes del rey, que en este caso durante estos días la culpa para cambiarnos de puerta o que se adquieran todas esas inteligencias de 7 en 7 de cada uno de cada árbol. Eso es Correcto. lo que te entiendo. Entonces, todo va en lo que se desprende hacia la culpa por cada Correcto. una de las sefirá. Entonces, haz de cuenta que tú eres colombiano, estás en Estados Unidos y vas a ir a Inglaterra.
entonces necesitas ir, estando en Estados Unidos, ir al consulado de Inglaterra o a la embajada de Inglaterra a pedir tu visa, ¿ok? Quiere decir que acá estás en Gesed y debes ir hasta Geburá, que es el representante de Geburá dentro de Gesed, como la embajada de Inglaterra dentro de Estados Unidos para poder resolver el asunto. ¿Fui claro en el ejemplo o no fui claro? Sí, claro. Ok, entonces yo debo de ir, así como voy ante la embajada de Inglaterra en Estados Unidos, siendo yo colombiano, a solicitar mi visa o mi permiso de ingreso a ese país, yo voy a el nivel de culpa dentro de GESED para identificar las culpas que recibí por dar, las culpas que entendí o que supe o que asumí por el hecho de dar. ¿Ok? Bien, adelante, Mari. Sí, cuando hablas de dar, se refiere a todos los niveles, ¿verdad? O sea, eh, pusiste el ejemplo como dinero, pero puede ser tiempo, puede ser, eh, no sé, Información, puede exacto. dar servicio, puede ser lo que sea. ¿Sí? Exacto. Donde quiera que esté envuelta culpa. Donde sea que esté el dar. Es más, donde nos equivocamos mayormente y no lo hacemos, no caemos en cuenta. Nosotros debemos darnos a nosotros mismos. Y se supone que eso debe brindarnos satisfacción. Sin embargo, ¿cuántas veces tú en el querer dar, entonces dijiste, no, yo más bien en vez de llegar 5 minutos tarde o llegar en punto de la hora en que nos pusimos, yo llego 10 minutos antes? Ahí te quitaste, ahí no te das, estás dando, te estás quitando tiempo y te estás quitando vida a ti mismo. Entonces ahí es donde con más frecuencia cometemos errores, porque nos estamos afectando a nosotros mismos y pensamos que eso es correcto, pero sucede que donde más debemos cuidarnos es con respecto a nosotros mismos, porque al fin y al cabo el ejercicio de vida está relacionado con nosotros mismos y no podemos sacrificarnos. Generalmente por el no merecimiento, pensamos, no, pues mis 10 minutos no valen nada, yo llego 10 minutos antes porque los 10 minutos de esa persona valen mucho. ¿Por qué? Porque otra persona va a valer más que nosotros o porque alguien va a estar en una posición superior a nosotros cuando todos estamos en igualdad en este espacio-tiempo-movimiento. ¿Ok? Pues revisa bien todos esos aspectos. ¿Estamos? ¿Fue claro? Lauren, adelante, levantaste la mano. No vas a compartir, Lauren. No. Ah, ya. Estaba hablando sola. ¿Cómo Dale, estás, dale, Conrado? espérate. Por Hola. ejemplo, lo que dijo Mari, en qué aspectos, yo pienso que también el amor, porque hay veces que damos amor y de pronto no recibimos lo mismo y hay personas que nos cohibimos, ya sea con la pareja, con el hijo, con la mamá, el papá, cualquier persona, amigos, y decimos, oh, ya no voy a ser amable, ya no voy a entregar porque no me pagaron bien y simplemente hay que dar sin esperar nada a cambio, porque el amor, por ejemplo, estoy hablando del amor, no sé si tú me entiendes y si estoy bien. Sí, está correcto. Por ejemplo, algo muy simple y que da en pareja. No voy a dar, que es el otro lado. Una cosa es el dar y otra cosa es el lado opuesto del no dar. No voy a dar porque estoy
molesto con la pareja, ¿sí? Si lo llevamos ya al plano donde estamos, que es el deseo de recibir, por ejemplo, esta noche no tenemos, no vamos a salir a cenar y lo castigo no saliendo a cenar, que es dar del tiempo, ¿ok? Pero sucede que quien realmente se castigó fue la persona que no quiso salir, porque sí quería salir a cenar, sí quería ir a disfrutar, Exacto. sí quería ir a ese concierto, sí quería ir o lo que sea, y por estar supuestamente enojado, entonces dejó de ir y luego genera una culpa. A eso me refiero yo con los conceptos de culpa en el dar, ¿ok? O en el no dar también, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Julieta. Eh, Conradito, pero a ver, en este camino estamos 7 días, digamos así, revisando cada día un aspecto del dar, de un aspecto limitante del dar. En el caso de hoy, estamos en Geburá, en la culpa de dar, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué aspectos en mí están, digamos, están limitándome en ese aspecto, ¿sí? Y cada día, es decir, mañana ya no estamos en Geburá de Jesús, sino en otro aspecto del dar. Y en este caso, mañana sería Tiferet, Tiferet. Tiferet, correcto, Ya. Y en cada sefirá, en este caso que estamos en Gesed, son 7 días, correcto, porque son las mismas 7 sefirás de Serampín. correcto. Ya, Lo tienes clarito, perfecto. ya. Entonces, para dar un ejemplo de, de lo que les decía ahora, del castigo que nos damos a nosotros mismos, es lo que le explicaba Laura, es la culpa del no dar, porque finalmente no es que no le demos a esa persona, a ese ser amado, pero espérate, si era que yo sí quería ir a esa fiesta, o yo sí quería ir a comer. Entonces, revisar muy bien la culpa del dar y el no dar. Y qué es lo que estamos realmente haciendo con nosotros mismos, porque ahí el que terminó castigado no fue el otro, fuimos nosotros mismos, porque nos privamos de algo a lo cual teníamos derecho, merecimiento. Por eso se genera la culpa. A eso me refiero. No recibió, no se, no se sintió merecedor. Adelante, Esther Karina, y luego Diana. Hola, buenas noches otra vez. Hola. Conradito, una pregunta. Ahora que Julieta toca el punto del amor, me vino a recuerdo un proceso que viví una vez, en el que precisamente por tratarse del amor lo recordé, en el que se le hacía claridad a uno de los miembros de la pareja en el proceso de que en el momento en que la persona sentía que no, es que lo que pasa es que yo le estoy dando todo a mi pareja y él no me corresponde, de igual manera le decían que en ese momento que había que trabajar la parte del amor incondicional porque estaba recibiendo con el propósito, o sea, estaba dando con el propósito de recibir, o sea, estaba desde el punto de vista del dar egoísta que tú estabas explicando. Correcto. Pero este ejercicio de ahora que estamos haciendo de Geburah Shebeheset, que estás explicando, porque es que, no sé, o sea, es que yo en ese momento pensaba, yo decía, pero es que es tan difícil, tan delgada esa línea en el punto en el que tú das todo de ti y no sientes en qué momento eso que tú dices de que yo me estoy perjudicando.
yo me estoy sintiendo sacrificada. Y sigues ahí en relaciones fallidas y sigues ahí en personas que no te dan nada, simplemente porque tú tienes, o sea, tú tienes esa posición que creo yo que en cierta forma también hace parte del ego en esa película de que no, es que yo lo hago porque es que yo soy un dar altruista, ¿no? O sea, eso es lo que te quiero preguntar, o sea, esto nos va a ayudar de pronto a tener ese nivel de conciencia para aclarar en qué momento la primera a la que debo rescatarme y darme es a mí, porque me estoy perdiendo, como dices tú, del proceso, porque de verdad que te digo, o sea, en ese momento cuando yo escuchaba eso en el proceso, yo me decía para mis adentros, digo, oye, pero si una persona a ti te dice que no te quiere, ¿tú qué más haces ahí? O sea, pues era diferente la orientación que yo estaba escuchando que daban, porque se referían que debía dejar el dar egoísta por el dar altruista. Digo, pero ¿hasta qué punto tú vas a dar de ti sin que te lo estén pidiendo o sin que te lo estén valorando? O sea, no es no hacer el esfuerzo, porque yo digo que sí debes hacer el esfuerzo, en este caso por una relación o por un trabajo o por un ingreso o por cualquier deseo que tú tengas, tú sí debes hacer el esfuerzo, pero hasta qué punto te tienes que dejar, o sea, sentir que no estoy en donde yo quiero estar. Correcto. Lo más importante es reconocer cómo me estoy sintiendo frente al dar. Y sobre todo, si estoy recibiendo de mí mismo y de lo que yo espero de la vida o del cosmos, etcétera. Es decir, yo debo saber que si voy a dar en el dar altruista, una cosa es dar de una forma abierta, amplia, y otra cosa es dar de una manera condicionada. Si yo doy y no espero nada, porque para mí el dar me llena lo suficiente, estoy dando de una manera altruista. Y al fin y al cabo me importa un carajo si el otro me da o no me da, porque como a mí quien me paga no es el otro, sino el universo, entonces me da igual si lo hace o no, porque yo estoy sintiéndome lleno y satisfecho en el ejercicio del dar. Y debo de llenarme a nivel del cuerpo, que es el guf, a nivel del ego, a nivel del niño, que es el nefesh, a nivel del ruach y a nivel de la neshama. Si uno de ellos no se siente satisfecho, algo está pasando y debo de revisar. Pero si ellos, los diferentes niveles, me dicen, no, yo ya saqué mi parte, estoy feliz. A mí me fue súper bien. Yo también estoy feliz y todos dicen, estoy feliz, tengo todo, mi propósito, perfecto. Porque si el alma determina que el anhelo de su alma está satisfecho, entonces el deseo, y el ego dice, el deseo del cuerpo está satisfecho, vamos bien. Pero si uno de los dos no está satisfecho, entonces o está en un estado altruista, sacrificado, o está en un estado egoísta, sacrificado. ¿Ok? Entonces, debe haber un balance en los dos. Quiere decir que cuando damos, a mí no me interesa si el otro me está dando o no. Si yo estoy completamente satisfecho en el dar. Porque al fin y al cabo, quien me está compensando es el universo. Pero si yo lo hago en desbalance, el universo no me va a compensar. Al contrario, el universo me va a pasar la cuenta de cobro. ¿Okay? Y ahí es cuando vienen las decepciones, las desilusiones, etcétera, etcétera. Entonces, en el ejercicio de el dar, yo debo sentir que también merezco, yo también debo recibir y no recibir de la otra persona exactamente, yo debo recibir del universo. O sea, si yo estoy abundantemente compensado por el universo, a mí finalmente me importa tres pelos, como se dice, si el otro no me agradece o si el otro no me corresponde, porque yo estoy centrado en mi servicio y en mi dar. ¿Ok? ¿Fui claro en el concepto?
Fuiste claro y me aclaraste otro punto. O sea, yo debo revisar también mi dar, porque si realmente yo me estoy sintiendo vulnerada, es porque vuelvo a lo mismo de lo que había escuchado en ese momento. Ahora se me aclara más el concepto y la frase de decir, estoy dando con el propósito de recibir algo a cambio. Correcto. Gracias, gracias, querida. Adelante, Diana. Bueno, yo tengo una pregunta. Resulta que hemos estado revisando con Fabián y hemos comprado cosas que no tienen trascendencia, otras cosas demasiado costosas para la utilidad que prestan en realidad. Fabián es amplio económicamente, ¿m? Pero yo siempre pienso qué vamos a hacer después, ¿sí? Porque es que yo voy haciendo el cálculo, no nos tiene que alcanzar para tal cosa. Y Fabi, por ejemplo, hoy vamos a hacer otra vuelta y resultamos comprando algo. Entonces yo le estaba diciendo, yo me inclino ahora más como por el tema minimalista, o sea, tenemos que hacer un uso racional de los recursos económicos, ¿sí? Entonces Conrado pero él me dice, pero Diana recibe, porque a veces, por ejemplo, yo en realidad, cuidado, en realidad sí quiero algo, pero yo digo, no, tenemos que medirnos en los gastos. ¿Será? Yo sé, o sea, bueno, ¿será que me estoy equivocando en el momento de no recibir? Pero es que yo siento que tengo como que frenar ahí el tema del gasto. Sí me hago entender, o sea, es como que la... Sí. ¿Qué hay allí? Nosotros debemos ser meticulosos en el ejercicio del gasto, pero debemos ser amplios en el ejercicio del recibir. ¿Eso qué significa? El universo está para darme lo que yo necesito. Y el universo me da lo que yo necesito en la medida que yo ofrezco o doy. Y no tiene que ser que gaste más o no. Doy o no doy. La medida la medida en que yo retengo el flujo, eso es, por eso les ponía el ejemplo del el camino que conecta Gesed con Geburah. Eso es un tubo, ¿sí? Es un tubo. Y el tubo, si yo debo recibir para dar. Si yo detengo el dar, se cierra el recibir automáticamente porque se llena el tubo o el canal y no va a haber ninguna posibilidad de que así funcione. Es más, la forma de la sefirá, de la salida de la sefirá, la ponemos nosotros. Por decir algo, yo pongo una sefirá, la salida de sefirá con forma de corazón y el conducto sale en forma de corazón, pero dependiendo de cómo yo tenga mi recibir, porque estoy hablando del dar, puede que la forma que yo tengo en la entrada a el recibir sea solamente de cuadrado. Quiere decir que no va a encajar uno con el otro. Yo debo de coincidir en la forma de entrada y salida, que es lo mismo, de el nivel de recibir con la del nivel de dar. Quiere decir que si en el recibir yo tengo la salida en forma circular del tubo, entonces acá debo de tener otra forma circular para que encaje perfectamente. Por eso en muchas ocasiones nosotros no recibimos lo suficiente y es porque no estamos dando lo suficiente. ¿Sí? Y el ejemplo más sencillo nos los da la Torá. El efecto de diezmo. ¿Sí? Es el más sencillo. Ayer hacíamos una visualización con respecto a la prosperidad. ¿Se acuerdan que hicimos 2 visualizaciones con la prosperidad durante el Seder de Pesach?
Y ustedes notaban que abajo decía para el sentido del diezmo. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que yo doy en el diezmo, recibo abundantemente, porque el tamaño del diezmo es equivalente al 10% del tamaño de lo que recibo. Quiere decir que si yo tengo un tubo en forma triangular y cuadrada, que es de cuatro lados, pero tengo acá en el tubo del dar, que es el diezmo, tengo un triángulo, o incluso ni siquiera tengo, sino de dos, una pequeña lineecita, ¿cuál es el flujo que hay allí? Entonces, la Torá nos muestra cómo nosotros debemos diezmar. Y el diezmar equivale a hacer el diezmo, equivale a abrir el grifo de la abundancia, que es el grifo del recibir. Por eso damos, que está en la columna derecha y está primero, que el recibir, que está de segundo. Pero el dar de ese diezmo está determinado por la cantidad de lo que yo recibo. Si yo me siento más merecedor de recibir, entonces puedo diezmar mucho más. Y bendito sea el Creador que nos permita a todos diezmar en abundancia, porque eso significa que estamos ganando 10 meses más de eso que estamos entregando en abundancia. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos sentirnos merecedores de la abundancia del universo, que es Geburah, lo que estamos hablando hoy, para poder entregar en abundancia, que es el servicio. O sea, debo tener claro, debo mirar en mi mente, que es donde está el juego, debo mirar en mi mente qué tanto estoy recibiendo y qué tanto derecho tengo de recibir. Ese derecho de recibir tiene que ser coherente y estar proporcionado con el derecho que tengo de dar o la posibilidad que tengo de dar. Para eso está diseñado el diezmo y para eso está diseñada la sedacá, ¿sí? Para que podamos hacer esa conexión de una manera correcta. ¿Fui claro en el concepto? Y como alguien me preguntó hace un momento, eso funciona para, Mari, creo que fue que hizo el comentario, con tiempo, con dinero, con servicio, con explicaciones. Yo puedo dedicar mi conocimiento y explicarle a alguien, eso es diezmar. Apoyarlo en una situación, solamente darle un abrazo, eso es diezmar. ¿Ok? Entonces está en todos los órdenes. ¿Estamos? Bien, ¿algo más? O sea que eso que se envuelve cuando se siente de que restringirse por lo que se tiene, restringe lo grande. Correcto. O sea, Nosotros independientemente debemos, de tener la fe y la certeza, independientemente algunas veces, en el caso que plantearon, se gaste mucho, poco, menos, tener la certeza de que va a retornarse para dar 10 veces más. correcto. Eso es algo así como saber cuánto me gano yo en el mes. Yo sé que no me puedo gastar más de lo que me gano en el mes. ¿Cómo sé cuánto me va a ganar yo en el mes? Diezmando, porque yo ya sembré la semilla de el 10% que es matemático. Y si yo siembro una semilla de naranja, esa semilla va a dar naranjas, no me va a dar peras. Quiere decir que si yo diezmo 1.000.000 de pesos, es porque voy a ganarme 10 millones y punto. Y no significa que lo tenga o no lo tenga. Significa que si yo diezmo, yo le digo al universo, tome, aquí está mi diezmo. ¿Sí? Y donde hay momentos específicos para diezmar. Ayer, por ejemplo, había que diezmar, o sea, hay que hacer una sedacá, entre más grande se haga mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú abriste las manos y estás recibiendo en abundancia. ¿Cuánto recibiste en abundancia? Lo vas a medir
en la medida en que tú haces ese diezmo. Y ya, es así de simple. ¿Sí fue claro en el concepto? Sí, señor. Gracias. Ok, entonces no solamente es un acto de fe, es la certeza de que yo tengo eso. Así como yo siembro una semilla de naranja, es para que me dé naranjas, no para que me dé tomates. Entonces, si yo, por ejemplo, yo veo que alguien X tiene una necesidad o me gustaría darle, no porque la tenga, sino porque me gustaría reconocer su trabajo, lo que hizo, me limpió bien la casa, o es el vigilante, o me dio una clase especial, o me atendió muy bien por lo que sea. Entonces yo, en gratitud, le voy a dar X cantidad de dinero. Y no me fijé si era eh, mucho o poco, si correspondía al 10% o no. Si yo me excedí del 10%, pero me salió del alma, no es porque yo quiera darle a esa persona, sino porque el universo inspiró en mí la, digamos, la necesidad, que no es necesidad, sino el merecimiento de la otra persona a través de mí. Y por eso envía el dinero para que yo le entregue su merecimiento a esa persona. Pero por haber hecho el ejercicio, a mí me pagan. Por eso es que me pagan con la equivalencia del 10%. Eso es lo más fácil. Por eso esa es la forma de obtener prosperidad, es diezmando. Ya la Torá nos lo explicó y es extremadamente fácil, extremadamente sencillo. O sea, yo determino cuánto dinero voy a recibir cada X periodo de tiempo y lo hago colocando un valor a ese diezmo. ¿Fui claro cómo se hace? Adelante, César. Conrado, a mí me fascina diezmar, ¿oís? Me fascina, mi negro. Lo que quería decir nada más. Perfecto, gracias. Y de eso se trata. En la medida en que nosotros diezmamos, estamos asegurando no solamente nuestro eh, sustento, es que nosotros no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el otro. Y vuelvo y le digo, si alguien tiene un merecimiento, X persona, el vigilante, tiene un merecimiento grandísimo de 1 millón de pesos y yo me ofrezco para darle ese 1 millón de pesos, quiere decir que a mí me tienen que dar 10 millones de pesos para que él pueda recibir 1 millón. Pero porque yo reconocí su merecimiento, no porque yo le quiero dar o porque es pobrecito o porque no sé qué, no. Yo reconocí su merecimiento. Quiere decir que en la medida en que yo reconozco el merecimiento de otra persona que está en el dar, en el recibir de él, pero en el dar mío, entonces yo le entrego a él esa cantidad porque yo sé que él se lo merece, por lo que sea. Y a través mío le está llegando su merecimiento y por consiguiente a mí me entregan una equivalencia a ese merecimiento. ¿Qué dice entonces la Torá? A mí me entregan el 90% y a él el 10%. Quiere decir que si yo le entregué 1 millón de pesos a él, a mí me llegan 9 millones para mí, porque llegaron en total 10 millones. ¿Fue claro? Bien. Entonces, viendo que fui claro y que ya quedó ampliamente explicado el tema de el recibir y el dar, eso del merecimiento es exacto porque nos muestra cómo funciona el camino que une Gesed con Geburah. ¿Ok? Entonces, a diezmar se dijo pues porque es la forma en que aseguramos nuestra prosperidad. Bien.